¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Jesucristo, Señor de la historia, que estuviste, estás y estarás. Sos presencia, esperanza y memoria. Sos el Dios de la vida hecho paz. Sos el mismo Jesús que estuviste junto al lago de Genesaret, y ante el hambre del pueblo exigiste, denle ustedes por Dios de comer. Quédate con nosotros, Jesús, te da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús. Primitivo ritual de pastores, que fue luego banquete pascual, homenaje de nuestros mayores al Dios vivo de su libertad. Cena santa, signo y profecía, memorial de Jesús servidor, nueva alianza de la Eucaristía, que es misterio de fe y comunión. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús, Jesús. Hoy la política no tiene buena fama. Corrupción, escándalos, alejada del día a día de las personas. Pero ¿podemos avanzar hacia la fraternidad universal sin una buena política? No. Como dijo Pablo VI, la política es una de las formas más altas de la caridad.
porque busca el bien común. Hablo de la política con mayúscula, no la politiquería. Hablo de la política que escucha la realidad, que está al servicio de los pobres, no de la que está encerrada en grandes edificios con largos pasillos. Hablo de la política que se preocupa de los desempleados y sabe muy bien lo triste que puede ser un domingo cuando el lunes es un día más sin poder ir a trabajar. Si la vemos así, la política es mucho más noble de lo que aparenta. Agradezcamos a los muchos políticos que desempeñan su tarea con voluntad de servicio, no de poder, todos sus esfuerzos por el bien común. Oremos para que los líderes políticos estén al servicio de su pueblo, trabajando por el desarrollo humano integral, trabajando por el bien común, atendiendo a los que han perdido su empleo y dando prioridad a los más pobres. Muy buenas noches, Hola, Julia Estrada, ¿cómo le va? El departamento de vestuario Hermoso. del Destape Sí, acá, tuvo mirá. una planificación Bien, para que yo esté muy bien. acá. Bien. Impecable. 28 puntos. Sí, sí, claro. ¿Y cómo estamos? Mal. Día movido mal. hoy, ¿no? En las comisiones. No, en realidad con una foto, la foto del Congreso que contaban recién. Si tenemos, perdón que haga esto, con la producción no me odien, pero yo subí hace un ratito por Twitter lo que dije más temprano. En el tweet 1 tengo un video en donde planteo los ausentes, básicamente en la comisión, y después tengo, ok, fíjate, está en el tweet 1, y después está la presidenta Pamela Verazay de la Comisión de Transporte, interrumpiendo a diputados de Unión por la Patria cuando Una vez más. no dijo nada, cuando Giudici acusó de ñoquis a los trabajadores de Aerolíneas Argentinas. Ahí estaba todo bien. Ahora, si un diputado de Unión por la Patria quiere agregar algo o decir algo, a eso está mal. Estas cosas... Es yo una sé práctica que viene desde el inicio yo sé que son de prácticas que esta quizás les gestión. parecen secundarias, pero no son secundarias cuando uno tiene un debate, uno intenta que todos puedan expresarse. Aparte un debate importante, Y hay ¿no? una Ni más agresión. ni menos que la privatización o no de Aerolíneas Argentinas, la aerolínea de bandera. Venimos de dos fracasos muy sonoros de la privatización de aerolíneas, hay que recordar eso. Eso es lo que se está debatiendo y la verdad es que quiten la palabra frente, digamos, a semejante tema, digamos, suena muy antidemocrático. Pero lo hicieron, ¿no? Absolutamente. Bueno, arranquemos con los datos. Yo le pido a Silvia, a nuestro productor, que nos avise cuando tenga esos dos videos descargados. Perfecto. Y quiero arrancar con información en relación a por qué Aerolíneas Argentinas no es lo que dicen que es. Digo, ¿cuál es la instalación que se hizo de la empresa? Que es deficitaria, que está llena de ñoquis. Hoy lo dijo Giudici, diputada de Giudice, diputada por el PRO, al lado de Lombardi, estaba sentada. También se argumenta que andan mejor las low cost, que hay como una cosa de eficiencia en lo privado, que no está en Aerolíneas Argentinas, e incluso se ha planteado esto de la cantidad de trabajadores por vuelo o la cantidad de pilotos por avión, como datos todos inflados. ¿Quién lo planteó? Mogueta, secretario de Transporte, y Rolandi, vicejefe de gobierno, no, perdón, vicejefe de gabinete, que está debajo de Francos. Digo, ellos vienen tejiendo y tejiendo esta idea de, y agrego, la propuesta de privatización no queda clara qué es lo que quieren hacer. No se sabe si hay que liquidarla, si hay que dársela a los trabajadores, si hay que privatizarla para que venga un capital privado. En realidad no tienen ni idea. Es un capricho ideológico del presidente Milei. Quiero primero, para introducir, que vean lo que yo decía hoy mientras hablaba. Fui una de las últimas que habló con el estado de situación de la comisión en ese momento. A ver. Los que presentaron los proyectos para vender la empresa ausentes. Recién entré a Twitter y vi a Rodrigo de Loredo tuitear a favor de la venta de aerolíneas. ¿Dónde estás, de Loredo? Porque tu bloque está aportando los votos para venderla. Estás tuiteando con un par de datos, te esperamos. Todavía la comisión dura un rato más. ¿Dónde está el resto de los radicales? ¿Dónde está el PRO? Porque Lombardi repitió los datos falsos, los mismos de la comisión informativa pasada, que ahora voy a pasar a refutar, y se fue. Giudici agredió
a quienes estuvieron acá exponiendo. Les pido disculpas en nombre de una diputada con quien no comparto nada, pero a uno le da vergüenza ajena ver que haya diputados y diputadas que agreden a los que vienen a dar su opinión técnica formada, con conocimiento de causa. Quiero además contar que acá hay pilotos, aeronavegantes, gente que conoce del sector, la exdiputada Alicia Castro, Dina Feller, que ha estado con una intervención muy precisa, y que vinieron acá a contar con números cómo funcionan Aerolíneas Argentinas. No están los diputados que deberían nutrirse de esta información para tomar decisiones a la hora de votar, no están presentes. En el caso de La Libertad Avanza, Nadia Márquez acaba de insultar a diputado de nuestro bloque y ya se fue. ¡Qué rápido que se fue! Incluso más, hizo una intervención sin dar la única intervención que hubo del bloque oficialista de La Libertad Avanza, porque no hubo ninguna más. Esperamos otras, si quieren, con argumentos, bienvenidos, voy a traer muchos para que puedan refutarlos. Fue sencillamente para cuestionar la interpretación del artículo 81, es decir, para decir que sí se puede tratar, pero no dijo por qué la quieren vender, ni dijo para qué la quieren vender, si la quieren concesionar, si la quieren entregar a los trabajadores, si la quieren liquidar, si quieren hacer una combinación de todas esas opciones. A mí me preocupó muchísimo cuando trataron de ñoqui a los trabajadores de Aerolíneas Argentinas y usted no dijo nada. Así que le pido por favor que ahora no exagere la reacción. A mí me preocupó mucho más la agresión de ñoqui hacia los trabajadores de Aerolíneas Argentinas, que bien que están acá, mientras el resto de los diputados bien vagos que se fueron. Bueno, ahí tenemos el resumen. Los que impulsan la privatización de aerolíneas se fueron. Firmaron dictamen y huyeron como rata por tirante. Real, o sea, esto pasó, no es que me lo estoy inventando. De Loredo estaba tuiteando, no sé si en su casa o en el despacho, en el anexo, tuiteaba mientras su bloque y él mismo firmaba la privatización de aerolíneas. Los libertarios no hablaron. Es importante esto. ¿Ustedes se acuerdan de el Congreso en épocas de Néstor, de Cristina, incluso en épocas de Alberto Fernández? Vos tenés un bloque oficialista que defiende lo que el presidente quiere hacer. Tenías un Chivo Rossi, si querés, que tuvo mucha relevancia. De Menem, todo. Cuando había uno habla por lo menos. Claro, pero no habló ninguno. Nadia Márquez, la única libertaria que habló para cuestionar un argumento que nosotros venimos planteando, que es que no se puede tratar la privatización de aerolíneas porque ya por ley base fue rechazada en el Senado. Lo único que hizo fue discutir eso, pero no nos explicó por qué la quieren vender ni para qué. ¿Qué fue lo que pasó en la ley base? Tampoco nadie explicó por qué querían todas las cosas que estaban en la ley base. Era nosotros o vuelve el kirchnerismo. Pareciera como que las leyes se construyen con otra cosa y no con argumentos. Y el caso que mencioné de Lombardi Judici, que insultaron, maltrataron y se fueron. Bueno, ahora vamos nosotros a los argumentos. Quiero arrancar con el primero, porque lo vamos a traer acá al secretario de Transporte, a Mogueta, que nos da el primer argumento, reconociendo que no hubo transferencias del Tesoro en el 2023 hacia Aerolíneas Argentinas. Lo escuchamos. Se transfirieron 6.000 millones de pesos apenas, porque el resto es lo que se transfirió en 2023, es lo que en 2023 no se transfirieron los fondos del Tesoro porque, como expliqué, se autorizaba a la compañía a traer los dólares de afuera y con la brecha que se había generado... No dialogue, diputada, por favor, no dialogue, venimos... La verdad que es imposible, ¿eh? Los 6.000 millones que se recibieron en 2023 eran parte del devengado 2022. Los 6.000 millones que se recibieron en 2023 eran parte del devengado 2022. Mentirosos. Son unos mentirosos. Acá la clave entonces es que el 2023 Aerolíneas no recibió ninguna transferencia. No. O sea, porque el argumento de ellos es, no, es deficitario, exacto, hay que aguantar esto, ¿y cómo hacemos? ¿Le pagamos con la polenta a los pibes? No, falso. No, fue un proceso de ordenamiento que llevó su tiempo. De hecho, nosotros mostramos los números reales. Si ustedes buscan en mi Twitter, yo muestro la curva, ¿eh? Pueden ver el déficit del 2020, pueden ver el del 2021, pueden ver el del 2022, pueden ver el del 2023. Se va achicando y Aerolíneas va reduciendo su necesidad de transferencia del Tesoro. ¿Por qué? Porque se fue ordenando. ¿Qué se necesita ahí? Más tiempo, más gestión, hasta que vas encarrilando la empresa. Este señor, secretario de Transporte, porque no se la bancan con argumentos en serio, mintió frente a todos los diputados. Por eso se me escuchaba a mí que no me prendían el micrófono, tenía que decirlo
medio a los gritos, porque si no, no te dejan hablar, que fue a traer datos del ejercicio 2022, en donde se generó un pedido de transferencia del Tesoro en el 22, y cuándo se paga, porque el ejercicio termina en diciembre, pero corresponde al 22, se termina pagando en el 23, Claro. pero el ejercicio 2023 generó cero refirió. exigencia para el año siguiente. Vos sabés que Milei fue invitado por Laje en una entrevista, y Laje defiende aerolíneas, es piloto, qué sé yo, bueno, tiene esas cosas, ¿no? Y en un momento, efectivamente, Milei le admite que no estaba perdiendo plata, le dice, pero ponele que pierda algo, que tenga una diferencia. ¿Por qué no mejorar eso? Le dice Laje. Si mejorás eso y no pierde, te la quedás. No, ¿para qué? No. Si yo consigo en cero, la vendo. Eso le contestó Milei. O sea, ellos están sobreideologizados y quieren sacarse de encima de Por eso el argumento del déficit es una falacia, y además se está vendiendo, hoy lo decía, lo recordaba una de las expositoras, Dina Feller, no solo se busca vender aerolíneas, también Intercargo, que es superavitaria, que es la empresa de Rampa, gana plata Intercargo. Entonces, ¿qué argumento de déficit? De Loredo es el que además lleva la bandera de vamos a privatizar solo lo deficitario. Bueno, hermano, ¿qué hacemos con Intercargo? ¿Cómo le explicamos más que con un negocio que quiere hacer a Urnequian? Se quiere quedar con el negocio de las rampas en Argentina. Somos grandes. Ya nos conocemos. Le financió toda la carrera política, toda la carrera a Milei, ¿no? Pero bueno, y ahora le dijo, ahora que sos presidente, yo quiero manejar todo. No solo quiero tener los aeropuertos, sino además quiero tener aerolínea, el servicio de carga, todo, ¿no? Somos grandes, nos conocemos. Los actores en Argentina en el mercado aeroportuario son un puñado. El mercado que Aerolíneas deja, que Intercargo deja, se lo queda otro. Los activos que se venderían de Aerolíneas se mal venderían y los compraría otro. Y la conectividad te la debo. La conectividad del país, de un país federal que tiene que integrarse, te la debo. Estas son las cosas que hay que decir claramente. Bueno, tenemos más argumentos, ahora sí tenemos placas que nos armó muy gentilmente la producción, así que arranquen por donde quieran, ahí va. Bueno, fíjense esto, yo les dije que no hubo transferencias en el 23. ¿Y qué está pasando este año? Hubo transferencia. Sí. ¿Para qué? ¿Para qué? Para echar gente. Para ¿Para eso qué? sí. Ahí tenemos, ahí se nos fue la placa, 58.000 millones, la anterior, 58.000 millones de pesos se transfirieron para retiros voluntarios, porque encima el secretario de Transporte, cuando yo le dije para echar gente, me corrige. No, para retiros. Bueno, diría Claro, en la la expresión gente se más va, elegante. no la echan. En la diferencia. Claro, es No la una echan, forma- así que se vayan. 58.000 millones en echar gente. O sea, plata hay. Pero además lo reconoció. 58.000 millones es como Claro. 10 veces más, si lo ponemos a valores corrientes, de los 6.000 millones de pesos. O sea, 10 veces más que lo que del ejercicio 2022 se terminó transfiriendo en 2023. Mirá. Fíjate vos. Vamos otro argumento más, O ahora sea, sí. podría soportar 10 años el déficit parecido al de 2022, que en 2023 no estuvo, además. Claro. Sí. Bien, miren esto es lo que yo te decía, yo muestro todos los números, no tengo ningún problema. 2020 le fue muy mal, cerraron 60 aerolíneas del mundo. en la Pandemia de por medio, claro. Y Aerolínea, mientras tanto, traía las vacunas para que la gente pudiera vivir, o sea, para revisar, ¿no? ¿Qué significa que le fue mal? No sé quién nos traía la vacuna, sino. Perdió plata. Se redujo el tamaño de pérdida de plata, por ejemplo, 2022, 247 millones, de 600 a 200. En 2023 se proyectaba un superávit de 32, pero después de la devaluación de diciembre, en donde aumenta el gasto financiero, es decir, el pago de interés de deuda de una empresa que tiene deuda en dólares, claro. ¿Por qué tiene deuda en dólares? Porque después de la estatización tuvo que comprar los activos que Marsans había liquidado, tuvo que comprar los aviones de cero, por eso tiene deuda en dólares y la va cancelando, pero con una devaluación Claro. le aumenta el gasto financiero, entonces ahí se da vuelta a 213 millones. Esto se puede seguir mejorando. O sea, tenía proyección de superávit, se devalúa y Sí, ahí la termina devaluación perdiendo, es pero como, es una como a devaluación. toda Sí, sí. empresa que tiene, como a Arcor, como a toda empresa que tiene pasivo nominado en moneda extranjera, la devaluación le aumenta la deuda sobre el resultado primario. No es un problema del resultado operativo, es un problema del resultado financiero. Por eso es importante. Por eso a mí me enoja la burrada. Son tan burros, no estudian, que repiten cosas que no saben. Vayan a mirar qué le pasó a Aerolíneas este año.
Le pasó con una devaluación, si no venía ahí, 32 millones tampoco es gran superávit, pero estaba palo a palo, estaba logrando el equilibrio, que es lo que le interesa al presidente Milei, conectando 21 rutas de cabotaje solo por Aerolíneas Argentinas. Eso es tremendo. En los 90 fue un fracaso la privatización, se la quedó Iberia, fundió, quebró, la termina levantando eso, haciendo un acuerdo, el gobierno de Fernando de la Rúa. Quien va a firmar el acuerdo es Patricia Bullrich, mira cómo se repiten los personajes. Firma con 3 empresarios que eran amigos del rey Juan Carlos. Los 3 empresarios recibieron condena por estafa. El que era dueño de Aerolíneas Argentinas, el responsable acá, está preso en España, digo, para entender de qué se trata. Y nos dejó una aerolínea a lo cual, del cual vendió casi todos sus activos. O sea, dejó una aerolínea fundida, nos fue mal. Nos quedamos sin aerolínea de bandera y con una deuda gigantesca que se hizo cargo a la aerolínea y que está tratando de solucionar. Bueno, en el medio de esto, otra privatización, otra vez va a salir mal. Vamos con una más y cerramos. Además, 21 destinos a los que va solo aerolíneas. Fíjense, pilotos por avión. Este es un argumento fuerte. Dijo Mogueta que Argentina tiene 17. Acá la producción redondeó, le da 13,3, no 14. 13,3 pilotos por avión. Air France 17,5, Emirates 16,7. Bueno, muchachos, vengan a explicarlo, se puede mejorar, pero las principales aerolíneas, hay un cuadro más grande del mundo, tienen más pilotos por avión. A mí me parece, y lo digo porque acá en el Destape lo vamos a seguir trabajando y hablando, que estos temas hay que desarrollarlos en profundidad y con datos y con argumentos. Exactamente lo contrario a lo que ellos hacen. Muchas gracias, Juli. Muchas gracias, Juli. Vamos a entrevistarlo. Buenas noches. Horacio Robelli es licenciado en Economía, profesor a cargo de la asignatura Política Económica en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, miembro de la Comisión de Economía de la Fundación Estado, Trabajo y Producción, vocal de la revista Realidad Económica y columnista del Cohete a la Luna, como los comentaste hace un ratito vos, Tomás. Horacio, buenas noches. Queridos amigos, muchas gracias por la comunicación. Saludos a todos ustedes. Bueno, yo soy Carlos Harris y está Tomás Pérez Botia, que también te va a hacer alguna pregunta. Y estábamos, 10 preguntas le hacemos. ¿Cómo estás? Y la pregunta que yo tenía 2. Una es, específicamente, somos colonia. ¿Cómo dejamos de serlo si quisiéramos? Es difícil la pregunta, ¿no? Bueno, en realidad somos colonia, pero hay forma de salirlo. Fíjate que cómo salió Néstor Kirchner. Hizo todo al revés de lo que se venía haciendo. La situación era muy distinta a la de ahora. No teníamos el poder económico que está detrás de ese payaso de Milei. No está ni BlackRock, ni Vanguard, ninguno de esos grandes grupos financieros. También todo el sistema capitalista se ha reconvertido fuertemente. Ahí era incipiente, no había pasado la crisis del 2008. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Me escuchas bien? Perfecto. Perfecto. Entonces, todavía no tenemos el poder económico que está detrás de Milei, pero la desocupación era un 25%, de cuando asumió el 25 de mayo del 2003, la tasa de desocupación de mayo dio 25%, había más desocupados que los votos que sacó en la primera vuelta, porque no hubo segunda vuelta, que sacó 22% de los votos. La onda de mayo fue 25%, de cada 4 argentinos uno está desocupado, desocupación abierta. Y después, si bien es cierto, los niveles de pobreza no eran tan fuertes como la de ahora, tampoco era para tirar manteca al techo. O sea, la situación, y no había ningún referente político como ahora, ningún referente político ni social ni nada que pudiera dirigir el proceso. Y Kirchner, un ignoto gobernador de una provincia del sur, de Santa Cruz, que tiene menos población que un municipio de Gran Buenos Aires, sin embargo Kirchner dio vuelta a ese resultado. Todas las medidas que tomó fueron realmente majestuosas. La primera fue sacar a Nazareno y a Borgiano de la corrupta corte menemista. La segunda, aumentar los salarios por decreto. La tercera, de implementar el sistema de moratoria para los jubilados. La cuarta, congeló todas las tarifas habían ganado fortuna, todas las tarifas de transporte, de energía, todas sin ninguna las congeló. Salimos de 1 a 1, las congeló. Y después, bueno, se puso a tratar de negociar el tema de la deuda, que fue un tema muy difícil porque era con los capitales externos. Estábamos en default, en realidad ya el default lo había realizado el interín de la semana que estuvo Adolfo Rodríguez Sá, pero estamos en default y él fue negociando, le pagó a los grupos internacionales, incluido al fondo hasta
hasta en realidad hasta diciembre del 2005, pero no le pagaba a los bonistas y los presionó para hacerle una quita importante, le hizo una quita de más del 60% del capital de la deuda, estiró los plazos. Bueno, esta situación tal vez no de la mejor manera, pero él la resolvió. Y después el broche de oro fue cuando los primeros días de enero del 2006, con la plata que había juntado de la soja, recién la soja comenzaba a ser una punta lanza en el comercio exterior argentino, 9.350 millones de dólares de superávit que juntó en los 7 meses que tuvo el 2003, todo el 2004, todo el 2005. No tuvo 34.000 millones de dólares como tuvo Alberto Fernández en los primeros 3 años de gobierno. 2020, 2021 y 2022. 34.000 millones de superávit comercial. Él con mucho esfuerzo juntó 9.350 millones de dólares, 9.360 millones de dólares y le pagó al Fondo Monetario Internacional, y nos sacó al Fondo Monetario Internacional de encima después de 50 años de tutelaje desde la revolución fusiladora con el plan Previch. O sea, tiene sus méritos innegables. Que hubo cosas que no se pudieron hacer, seguro no se pudieron hacer, pero la obra pública, la mejora en la distribución del ingreso, poder concertar con los países hermanos, la reunión que fue la CELAC desde 1824, que Adrián Simón Bolívar había llamado a todos los países que se independizaban de España, todos los países hispanoamericanos, y ahí tampoco la Argentina fue, porque Rivadavia era el presidente de facto, era el presidente de la provincia de Buenos Aires, pero se arrogaba a la provincia de Buenos Aires las representaciones exteriores y no mandó un representante, pero juntó en Panamá, en la histórica hoy ciudad de Panamá, el Congreso Anfictiónico, donde juntó a todos los países que se lideran de la América Hispana, ya habían sido derrotados en la última batalla que fue la de Ayacucho del 6 de agosto de 1824. O sea, tuvo esta grandeza de juntarse con Chávez. Bueno, ahora hay una situación difícil. De poder hacer y de volver a hacer lo que se hizo. Porque, muy fácil, te escucho, porque los mecanismos. Lo primero que hay que hacer es investigar la deuda. Nosotros estamos ahogados por una deuda que no se investigó. Alberto Fernández asumió como presidente y hace su primer discurso el 1 de marzo del 2020, hace su primer discurso inaugurando la sesión extraordinaria del Congreso. Dijo que iba a investigar la deuda hasta las últimas consecuencias y por supuesto no lo hizo. O sea, primeramente hay que hacer una auditoría a la deuda, hay que hacer una auditoría y esto que está de la FIP de Charro, ¿por qué nadie le derrama una lágrima por la FIP? Porque la FIP no investigó nunca nada. La FIP, todo lo que compraron dólares en la época de Alberto Fernández, tienen que haber sido llamados por la FIP y decir, ¿de dónde sacaste la plata? Te puedo decir que hay que cruzar en un balance, hay que cruzar 2 cuadros nada más. Un cuadro que se llama efectivo y equivalente efectivo, que lo que hicieron contabilidad es que caja, banco y hipoleades más documentos a cobrar, créditos a cobrar más hipoleades. Sí. Hay una cosa que es una investigación que hizo algunos años la universidad, la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, donde vos estás, que es la deuda que tiene Inglaterra desde 1806 con Argentina y no lo ha devuelto y que está documentada. Eso no se puede cobrar. ¿Por qué se ocultó esa información? Que solamente yo la vi publicada hace muchos años en un diario que era una publicación. ¿Cómo era que se llamaba la publicación? No recuerdo exactamente el nombre. Primera Plana creo que era, donde salió publicado, y es un informe que hizo la universidad con los datos que existían en el Banco Central. ¿Conocéis esa información? Mirá, está en la Facultad de Ciencias Económicas hay un museo de la deuda externa que es uno de los documentos que consta. Ahora, digamos, ¿por qué Perón no la cobró? Vos viste que Perón, que era acreedor de Inglaterra, porque en la Guerra Mundial nosotros le vendimos a los dos contendientes, al eje y a los aliados, y no le cobró esa deuda. Perón se la cobró. O sea, obviamente yo no soy un especialista en temas de historia y tampoco soy abogado. Debe haber algún argumento por la cual Inglaterra nunca pagó esa deuda. Pero Perón no se la cobró. O sea, no estamos hablando de un gobierno nacional y popular. Creo que podemos tener una diferencia o no con el peronismo, pero Perón ha dado muestra cabal de defender siempre los intereses de la patria. Y él no se la cobró. Sí se la cobró con los ferrocarriles, con los teléfonos, se la cobró de diversas formas, pero no le cobró esa deuda de 1800, no se la cobró. O sea, hay algunas... Habría que verlo bien eso. El abogado es Tomás Pérez Goya, que tiene que verlo bien. En el documento está en el Museo de la Deuda. Yo se lo puedo mandar a Tomás
El documento Eso nos está en el interesa Museo de conocer la Perón. información. Es una deuda muy interesante Como algo para conocer, arqueológico. porque... Sí. No, como algo arqueológico, sí. Ahora, si Perón no la cobró, debe haber algún argumento jurídico de fuste para que Perón no se la haya cobrado. Perón le cobró hasta el último, hasta la última mercadería que le vendió, hasta el último alimento que le vendió. Recordemos que nosotros pasamos de deudor a ser acreedor de Inglaterra. Y el trato que le dio Perón cuando se quedó con los ferrocarriles fue el del viejo zorro que aprovecha de la debilidad del otro. Y se quedó con los ferrocarriles, se quedó con todos los terrenos circundantes de los ferrocarriles. Alemania le hizo peor, se le quedó directamente, como se sumó a los aliados en el mes de abril, el búnker de Hitler cae en los periodos de día de mayo del 45, y él se suma en abril. Entonces, como país triunfador, también tuvo derecho sobre las empresas alemanas que estaban en Argentina. Si Perón, que era un viejo lobo de mar, y nadie puede dudar de su espíritu patriótico, de defensa de los intereses nacionales, no lo hizo, y habría que ver por cuáles son las razones. Habría que ver. Queda bien, históricamente queda bien como que fue así. Tomás, ¿querés preguntar algo? Horacio querido, bueno, mirá, en realidad no es un tema de abogados el problema de la deuda externa, ¿no es cierto? Vos sabés mejor que yo toda la doctrina internacional que hay sobre eso, la deuda odiosa, etcétera, etcétera, que es mucho más antigua de lo que se piensa. Pero es un problema de poder político. Perón, Inglaterra había declarado la convertibilidad de la deuda de la libra esterlina, ¿te acordás? Y Perón lo que pudo hacer fue, como lo que vos bien describiste, quedarse con los ferrocarriles, utilizando a Miranda, que era un almacenero, decía él, tenía la contabilidad del almacenero, y muy astutamente se quedó al costo con los ferrocarriles y cobró lo que pudo, pero le sirvió para hacer un sostén del nuevo andamiaje productivo de la Argentina en un modelo industrial, autónomo, independiente, que es de lo que carecemos ahora, ¿no es cierto? Ahora, a vos todos te tenemos, obviamente, como el economista de fuste que sos, un tipo de números duros, que tus documentos resultan siempre incontrastables. He buscado economistas ortodoxos, algunos payasos más que ortodoxos como los de Milei, y ninguno de ellos he visto que pueda contradecir ninguno de tus documentos. Pero eso lo sabemos. Ahora te quiero llevar más al campo político, porque tanto el tema de la deuda externa que vos planteás como un tema liminar, central, que Néstor lo manejó dentro de las posibilidades que tuvo, sigue reiterándose, porque me pregunto, ¿cuál es el mecanismo político que vos creés que tenemos que empujar en momentos como este, en que pareciera que muchas fuerzas del campo nacional prefieren distraerse en algunas cuestiones menores, como una interna de una herramienta electoral, como es el Partido Justicialista? ¿Cuál es la herramienta que vos ves como posible en el corto, mediano plazo para restablecer una fuerza política que tome como parámetros fundamentales de su existencia aquellos que precisamente llevó adelante Perón a partir de 1946, de febrero del 46, como el que quiso rescatar Bernardo Grispun, del que vos fuiste su segundo y amigo, y que le costó el cargo precisamente con Alfonsín, porque vivimos una democracia absolutamente condicionada. Entonces, en el marco de esta democracia condicionada, ¿es posible? Y si no, ¿qué tenemos que hacer en tu criterio? Bueno, muchísimas gracias por el concepto. Es demasiado esta persona que siempre he empujado el lápiz, siempre he hecho de ayudante catitero, decimos en provincia. El que tiene habilidad con las manos hace la jaula para cazar la catita, que es un lorito dañino en realidad, pero es muy vistoso y se lo venden a los turistas. Y el ayudante es el que te dice, en tu jaula está la catita. Vos sos catitero y yo hago ayudante tuyo. Ayudante catitero, digo, en tu jaula está la catita. Mirá, yo lo que creo realmente es que esa fuerza política todavía no existe. De hecho, el avance de Milei ha sido posible por lo que contás vos, porque no hay ningún dirigente político, social o gremial que esté dispuesto a enfrentar al modelo extractivista. No hay de verdad, y los que están son ninguneados por la prensa. Los únicos que aparecen son todos los que defienden el modelo extractivista. No hay ninguno que defiende, como lo ha dicho Néstor Kirchner, como lo ha dicho Perón, como lo ha dicho Lía, y como trató de hacer los Greenpeace sin el apoyo de Alfonsín, como después nos dimos cuenta, defender el mercado interno, defender el trabajo y la producción nacional. Eso ya no está en el libreto de nadie. Por eso nosotros con muy poca fuerza nos juntamos
en un grupo que se llama Foro de Economía y Trabajo, donde nos apoya un sector de la CGT, el sector de Pablo Moyano, de Abel Pulán. Dentro de Mata, Paco Manrique, no Piñanelli, obviamente, sino Paco Manrique. Por supuesto, el gringo Amichetti, de Gráficos, Sergio Palazzo, de Bancario. Las dos, yo puedo decir por quién voy yo, porque el gremio voy yo a ese centro, a ese foro. ¿Me deja decirlo, Tomás? Sí, claro. Sí. Tomás, el foro, sí, yo voy ahí por los canillitas. A mí me propuso Omar Plaini. Omar Plaini, presidente de los Andes y secretario general de los canillitas, me propuso que vaya en nombre de los canillitas a ese foro. Bueno, este foro está en la 2CTA y también hay las agrupaciones de pequeñas y medianas empresas, APIME, Movimiento Productivo 25 de mayo, bueno, varias agrupaciones, no quiero dejar ninguna. Estamos hablando de esto. Todos nosotros, ¿en qué nos diferenciamos con el discurso dominante? Que todos defendemos el mercado interno. Todos defendemos a don Miguel Miranda, a don José Bergelbar, a Bernardo Grimpum, todo el programa Avellaneda del Radicalismo, todos defendemos el mercado interno. Eso es lo que nos une. Podemos tener diferencias políticas. Ahora, nos une y estamos enfrentados a todos aquellos que se dicen nacionales populares y sin embargo defienden el modelo extractivista. Cuando Cristina Fernández de Kirchner le da un doctorado en la Universidad de Merlo, ella se jacta de haber traído a Chevron, de haber hecho el acuerdo con Chevron y el acuerdo con Petronas. Ese es el modelo extractivista. Eso es exactamente lo que nosotros nos oponemos. Ella también se tenía que haber jactado que lo nombró como presidente de YPF a Miguel Galuccio, que hoy dirige un pool petrolero, un pool petrolero, como si fuera un pool de Simla, pero un pool petrolero que se llama Vista Oil Gas, que el 90% del capital cotiza en la bolsa de Nueva York. Y también de haber nombrado a Daniel González como gerente general en el año 2012, a Daniel González como gerente general, y hoy Daniel González es el viceministro, que da un viceministerio para él, dependiente de Caputo, que se llama Ministerio de Coordinador de Minería y Energía, de Energía y Minería, viceministro coordinador de Energía y Minería, porque la Secretaría de Energía depende de Caputo. Y una muestra del poder omnímodo de este capital extranjero es que ahora lo reemplazan a Eduardo Rodríguez Chirilo, que lo trajo, lo pusieron, fueron los grupos locales, Tecpetrol de Techín y Compañía General de Combustible de Unequian. Ellos lo pusieron y la reemplazan por María Tetamanti, que hasta el viernes pasado era la gerenta general de NRG Energía, que es otro pool. Y en NRG Energía no hay que investigar nada, meter en Google dueño de NRG Energía y te dice que son Vanguard, que mayor participación tiene Vanguard, BlackRock, Elliott, que fue el fondo buitre que dirige Paul Singer, el Elliott de Paul Singer y el Morgan Bank, que no es el JP Morgan. Digamos, ellos son los que tienen las principales cuentas regionales. Después lo demás son pequeños accionistas que compran y venden en la bolsa de Nueva York. El capital financiero de Manhattan ha penetrado hasta los huesos. Es un cáncer que se ha hecho metástasis y que ha comprado por cobardía o por corrupción o por carpetazo o por lo que sea a los principales, a lo que está en la palestra de la campaña política gremial y social. Hoy pensar que Milei y Cristina Fernández de Kirchner son enemigos, en realidad son dos caras de una misma moneda. Los dos defienden por otro camino este modelo extractivista que nosotros, ustedes y todos los que nos oponemos en este foro, nos oponemos tenazmente a que la Argentina sea una colonia y por eso queremos defender el mercado interno. Ahora, ¿cuáles son los caminos? ¿Cómo nos vamos a organizar políticamente? Bueno, eso está por verse. Ni siquiera podemos tener una representación gremial de fuste. De hecho, las marchas que nos han convocado, como han sido, por ejemplo, la de los jubilados de septiembre, el 12 de septiembre, fue un rotundo fracaso. O sea que nosotros esperamos juntar gente para 6 y 7 de la tarde, no se llama un paro general, y nos encontramos con que no pasamos a ser más de 3.000 personas o 4.000 personas, cuando a las 3 de la tarde los corruptos diputados y senadores le dieron lugar al proyecto de no rechazar el veto al aumento de los jubilados. Ahora, Horacio, dos cuestiones. Uno, respecto de lo político, ¿vos no creés que hoy vivimos una situación
bastante parangonable, tanto en lo geopolítico como en lo local, a la que José Luis Torres, aquel famoso periodista, bautizó la década infame, que en realidad fueron 13 años, ¿no es cierto?, entre la caída o la destitución de Irigoyen en el 30 hasta el 4 de junio del 43, donde el GOU hace ese golpe militar con militares patriotas, que son los que realmente dieron lugar luego al 17 de octubre y a Perón y al peronismo. ¿No crees que esto es bastante similar? Y en tal caso, si esto es así, porque yo me imagino que el 2 de junio del 43, 2 días antes del golpe del GOU, nadie pensaba que en la Argentina podía salir de algún lado una fuerza política, social, económica y también militar que sustentara un periodo luminoso como el que se dio entre el 45 y entre el 46 y el 55. ¿Qué tenemos que esperar? ¿Un milagro o ocultar en lo profundo de nuestro tejido social, de nuestros compañeros y compañeras, de las organizaciones sociales, gremiales, políticas, que no son las de superficie, para ver si desde allí podemos también tener una salida tan luminosa como la de aquellos años? Porque la Argentina es un país que tiene todo, y la geopolítica internacional nos da otra oportunidad. Hoy Estados Unidos no es una fuerza hegemónica, es una fuerza terrible, pero no es una fuerza hegemónica. Tiene que discutir con otras potencias. De hecho, vemos lo que está ocurriendo en Ucrania, donde ya ni Estados Unidos se anima a mantener el pedido del presidente ucraniano de utilizar las armas de largo alcance, pues saben que es contra Rusia, pues saben que es una guerra perdida y que la contraofensiva sería letal. El desastre que está ocurriendo en Medio Oriente, que ya merece la vituperación de todo el mundo, y en la región donde hay países que están luchando fuertemente y adecuadamente en el marco de los BRICS y con un cambio de políticas que, si bien no hemos logrado todavía la unidad que se logró en 2003 y 2015 en materia de Unión Latinoamericana, como vos describías, está en ciernes. ¿No crees que algo de eso está ocurriendo subterráneamente? Ojalá. Yo la verdad es que no tengo idea, porque no tengo ningún contacto de ningún tipo con las Fuerzas Armadas. Había ahí una Fuerza Armada patriótica. Una Fuerza Armada patriótica que, conducida por Perón, por Mercante, por los grandes, los verdaderos pensadores del GOU. La proclama del GOU la hace Perón de puño y letra. La proclama del GOU la escribe el coronel Juan Domingo Perón el mismo coronel Juan Domingo Perón que, como profesor de historia militar en la Escuela de Guerra del Ejército Argentino, le decía a sus alumnos: la Argentina no tiene problema con los países limítrofes, no tenemos problema de raza, religión. ¿Cuál debe ser el objetivo del Ejército Argentino? Le dijo: la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Ese era para Perón el objetivo. Enseñaba en la Escuela de Guerra, están los libros escritos por él, Historia Militar de Perón, donde dice que el objetivo del Ejército Argentino debe ser la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Yo no sé si vamos a volver a tener un cuadro militar de esta militar y político, en ese momento militar, como fue el coronel Juan Domingo Perón, y un verdadero patriota, un hombre que amaba a su patria y amaba a su pueblo. Más allá, yo vengo del radicalismo, mi padre siempre decía que se arrepentía de dos cosas: de haber enfrentado el peronismo y de haberse casado. Por la forma que nos trataba a nosotros, estoy seguro que estas dos cosas estaba arrepentidísimo. Pero independientemente de la familia, yo te digo, claro, yo vengo de ahí, porque creían que Perón era nazi, porque se habían comido el discurso de la derecha liberal de que Perón era nazi y que Perón los iba a destruir a todos, que iba a hacer, pero que Perón era su culto de la personalidad. Bueno, todas estas cosas que vivimos y sufrimos, tarde mi padre se dio cuenta que fue una inteligente tarea, mi padre y mis mayores, una inteligente tarea de inteligencia del enemigo para el día del campo nacional popular. Pero hoy ni siquiera tenemos eso. No tenemos activos. Vos y yo conocemos gente patriota y valiente. Uno sos vos, Tomás, que yo estoy seguro, por eso te digo, vos tenías que ser una figura política, te echaría a la palestra. Hoy en el solitario, pero te vamos a acompañar muchísimo para decir: acá estamos, y estos somos. Ojalá se dé lo que está diciendo vos de que, como fue la década infame, venga ahora una nueva etapa. El marco internacional es propicio. La situación interna es la que nos debilita. Yo soy de Tafí Viejo. Cuando yo vi que en Tafí Viejo había ganado en el balotaje, sacó 56% en el nivel nacional. Pero en Tafí Viejo
sacó el 65%. Eso para mí es imperdonable. Yo sufrí el cierre de los ferrocarriles, mis compañeros se tenían que ir porque el padre estaba sin trabajo y tenían que ir fueron a Rosario, Buenos Aires, se tuvieron que ir de Tucumán porque no tenían más trabajo, no tenían para comer. Esta situación fue la que llevó después a la insubordinación nacional y popular y lo trajo a Perón. Después, desencadenó otra cosa, porque ahí también la inteligencia del enemigo no paró y supo utilizar a Evo Perrega y a otros. Bueno, todo esto que sabemos, que vivimos, que sufrimos, ojalá tengamos un revival de todo eso, ojalá tengamos cuadros políticos decididos y que encabecen ante esta afrenta, ante el cobarde del silencio, el cobarde y la complicidad, que es peor de todo el espectro político más conocido, gremial y social. Bueno, yo creo que hay elementos para alimentar la expectativa, no sé si la esperanza, pero por lo menos la expectativa, porque cuando vemos resistencias que a lo mejor no tienen toda la fuerza que nosotros quisiéramos ver en este momento, pero que existen, los universitarios cuando salen a la calle, que no son las conducciones de la universidad, son los universitarios, y es buena parte del pueblo argentino que ve en la universidad, en la que vos sos partícipe pleno, como profesor, hace a la identidad argentina, a lo que fue la Argentina feliz de tantos años. Sin eso es imposible, la tecnología, la ciencia, lo que los gobiernos populares impulsan. Ahora, fuera de eso, tenemos que entender que hay que construir una fuerza política fuerte, y tiene que haber una generación que es la que nos sigue a nosotros y la otra, que seguramente va tomando conciencia. Me da la impresión, Horacio, que uno de los que más colaboración está prestando para que eso suceda, y eso se le sale del plan original, es el mismo Milei por su brutalidad. Vos ustedes imagínense, en mi opinión, que el plan obviamente era otro, el plan era Massa para la embajada y para los factores de poder central, locales. Era Massa, porque Massa, vos fíjate que Gabriel Rubinstein, al día siguiente de asumir Milei y de anunciar la devaluación del 120%, dijo que estaba muy bien porque era lo que había que hacer y lo iban a hacer ellos también, porque no había alternativa. Ese era el plan, con una cara un poquito más amable para quienes no conocen a Massa. Pero la realidad es que vino especie de cisne negro, yo no creo que haya sido buscado, apareció, les pateó el tablero y ahora está colaborando más que nadie, porque es una bestia, es un psicópata, a descalificar el modelo extractivista agroexportador que vos también describís. Bueno, hagamos pie en eso, hagamos eje. Hay militares patriotas, por ejemplo, que no están en actividad, como el compañero Milani, que es un patriota, que seguramente nos puede... Tenemos que convocarlo para que nos dé un panorama actual de las Fuerzas Armadas Argentinas, que vos bien sabés, están tan hambriadas como el resto del pueblo, porque acá ni siquiera se toman esa molestia, como les alcanza con las fuerzas de seguridad, que es el mecanismo que tienen para reprimir en la región, en las democracias condicionadas, ni siquiera se ocupan de las Fuerzas Armadas. Bueno, por eso digo que el parangón es bastante importante con lo que era la década infame, el fraude patriótico y la entrega de toda la economía nacional que estaba en manos inglesas, con lo que estamos viendo ahora, en el mismo momento en que está cambiando de manos el poder mundial, como ocurrió en aquella época, que de Inglaterra pasó a Estados Unidos, que venía creciendo y reemplazándola después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ahora Estados Unidos está declinante, dando zarpazos de tigre herido y por lo tanto peligrosos y horribles, pero declinantes. Creo que hay posibilidades y el esclarecimiento que hacen compañeros como vos es esencial. No tanto como yo, que soy más guitarrero. Vos sos un político de pute y ves bajo el agua. Yo me acuerdo siempre de esa reunión que te paraste y dijiste, acá hay que hacer tal cosa. Y ahora todos los que estuvimos ahí decimos que vos tenés razón. No es que no te quede, si no pensamos que no era el momento, y pensamos en todo lo que estuvimos ahí. Yo hablo con varios que estuvimos ahí cuando vos te levantaste. Yo como soy nano pensé que te habías parado en el asiento, no, soltaste y te habías parado y dijiste lo que había que decir. Pero yo te quiero decir una cosa, mirá, acá también yo estoy convencido que el candidato era Massa o Rodríguez Larreta, también estoy convencido de lo mismo, pero ahora Milei, hoy el jefe de Milei es Mark Stanley, y el jefe de Mark Stanley es Anthony Blinken, el hombre más servil de la política de Estados Unidos en la región, hoy se llama Javier Milei. Ya ni atiende el teléfono a Urmetián o a los Roca, que fueron sus sponsors originarios.
hoy juega lícitamente con ese sector que va a ser cada vez más poderoso, porque ahora se quedaron con la ganancia de la renta financiera que le dio sus empleados Caputo y Bausili, pero ahora van a transformar esa renta financiera en el petróleo, gas, litio, minerales raros, oro, cobre, hierro, aluminio, lo que nos pertenece no solamente a esta generación, a los nietos, nuestros nietos, y se lo quieren quedar ellos impunemente ante el desconocimiento de nuestro pueblo, ante el embrutecimiento de nuestro pueblo y ante la cobardía y el silencio de la gran mayoría de la dirigencia política, sindical y social que tenemos. Es así, Horacio. Bueno, Roberto, muy claro todo, muy claro. Estamos terminando el programa, lamentablemente, porque tendríamos que tener más tiempo de lo que estoy planteando ya, de hacerlo de 2 horas en lugar de 1, a este programa para el año que viene, para tener más tiempo para seguir discutiendo. Pero te vamos a entrevistar de vuelta, te vamos a llamar, así podemos seguir hablando de estos temas y pasarnos la información esa del estudio que hay sobre la deuda de los ingleses, que se la podés pasar a Tomás y después la va a repartir. Se la pido ya a Noemí Brenta, que es la directora del Museo de la Deuda, y se la pido ya. Gracias. Bueno, Tomás, muchísimas gracias a ustedes por la comunicación. Un gran abrazo. Abrazo a todos. Abrazo. Hoy hay paro de transporte, trenes, subtes, aviones, camioneros, hay protestas de universitarios, hay protestas de organizaciones sociales, hay cortes. Los trabajadores se están rebelando, los trabajadores están diciendo basta, basta, no nos vamos a ir a dormir sin comer, sin reclamar. El gobierno puso altoparlantes, una cosa, un 1984 fascista, una cosa increíble, diciéndole a los trabajadores, la culpa la tienen los que te defienden. Moyano, Viró, te mandó en mi Argentina. Lo mismo, una acusación. Y esto en el marco de un ataque feroz al reclamo de los trabajadores. Cuando vos ves los medios, cuando vos lees los medios, lo que hay es un maltrato, insultos, injurias, difamación contra los sindicalistas y también contra los trabajadores que paran, porque rescatan en los medios, este trabajador no para, mira qué bien. Así deberían ser todos. ¿Por qué no dejan trabajar a los carneros que no se quejan? Los carneros son nuestros. ¿Querés venir a la Nación Más, carnero? Sentate al lado mío y contá por qué vos no reclamás. Porque la idea es que, a pesar de que el gobierno no entrega alimentos, no entrega medicamentos, te mata con las tarifas, te baja las jubilaciones y hay 1 millón de pibes que se van a dormir sin comer, vos no protestes, vos no te quejes. Prohibido reclamar. El que reclama es un tipo jodido, que nos embroma a todos y tratan de poner trabajadores contra trabajadores. Vos no podés ir a trabajar porque el otro trabajador no te lo permite. No podés viajar. Y esto es parte de un laburo que se está haciendo de manipulación en Argentina para abolir las protestas, para que no existan más las protestas, para que la gente se vaya a la noche a dormir sin comer, sin protestar. Hay un laburo fuerte, cultural, laburando sobre el presente, porque para vos creerte eso no tenés que haber leído un poco de historia y no saber que siempre el pueblo le sacó las cosas a la élite en la calle y peleando fuerte, porque cualquier pavada que pasan, como el verso de los 14 toneladas de piedras, se rasgan las vestiduras. Uy, hay un muchacho que tiene un cohete. No, debe ir preso, 50 años, 100 años, mátenlo. ¿Cómo va a protestar con un cohete en la mano? Bueno, miren la historia. ¿Cómo creen que se ganaron las 8 horas? O el aguinaldo, o las vacaciones, o el derecho a votar. Todo se ganó peleando en la calle y hay que volver a pelear en la calle con todo, con todo. Quieren romper la historia, que la gente empiece de nuevo y convencerlos de que acepten su pobre situación, de que se resignen, de que se vayan a la casa, que liberen las calles para los ricos. Déjame pasar, que tengo que ir al teatro, que tengo que ir al restaurante. No me jodas.
Esa es la pelea que se está dando hoy. No solo hay una explotación de los trabajadores, a los que ya le dicen, no te necesito, total tengo la robótica, la inteligencia artificial, no te necesito. No sé a quién carajo le vas a vender los productos que haces si te arreglás con la robótica y no con los trabajadores. Pero ellos son brutos y no lo entienden. Si tienen a tipos como Galperín, ¿qué podés esperar? Bueno, hoy es un día de protesta y los días de protesta son días de fiesta de los trabajadores. Hoy hay conciencia de clase en las calles. Y no están solos, porque hay un montón de atorrantes en la televisión que no los están apoyando, pero también hay otros que les estamos diciendo, hagan un paro por tiempo indeterminado hasta que les devuelvan todo lo que les sacaron desde que llegó Milei. Paren el país. Paren el país. Paren todo. Y me importa un carajo lo que diga Majul, Viale. Paren todo. No se resignen. Les robaron un montón. Les sacaron salario directo e indirecto. En las alucinaciones del gobierno piensan hacer una reforma constitucional con una fuerte restricción al derecho a huelga. En eso están pensando. Los tipos tienen 7 senadores, 40 diputados. Quieren reformar la Constitución. Y quizá lo hagan si está lleno de colaboracionistas, de cobardes, de acomodaticios. Lo van a intentar. Ya han declarado servicio esencial un montón de gremios y tienen restringido el derecho a huelga. Restringir el derecho a huelga es, flaco, yo te doy 2 pesos y si no te gusta, te la bancás. Y a los que protestan, a los que no domesticaron, a los que no disciplinaron, los cagan a paro en las calles, los gasean en las calles. ¿Sabes qué? Somos 50 millones de personas. 4 chetitos de la capital no nos van a explotar a todos. 2 boludos en la televisión a la noche no nos van a explotar a todos. Esto tiene que ser el comienzo de un gran plan de lucha. Y los pibes tienen que estar en la calle, y los trabajadores tienen que estar en la calle, y los jubilados tienen que estar en la calle. Y no tiene que haber una nota en la televisión cuando les preguntan, ¿tuviste que hacer mucha cola? Sí, estoy orgulloso de hacer cola, porque estoy defendiendo al trabajador que maneja el colectivo. Hay que estar orgulloso de protestar. Hay que estar orgulloso. Lo he contado alguna vez. Mi abuelo, que vino en 1912 de España, en 1920, trabajaba en un horno de ladrillo, se mataba el viejo, porque es muy duro ese laburo, y les pagaban monedas, y no tenía guita para llevar a su casa. Entonces hizo una huelga, claro, no había derecho a huelga, y lo metieron en cana. Y cuando salió, mi abuelo hizo otra huelga, y lo metieron en cana y lo cagaron a palo. Y así siguió haciendo huelga, después lo dejaban sin comer. Y ¿sabes qué? Gracias a él, 25 años después, mi viejo era secretario general de la Federación Obrera del Caucho y ya había derecho a huelga. Es decir, vos luchás por vos y luchás por el futuro también. Que nunca te convenzan que no tenés derecho. Salí, protestar, reclamá, pataleá y que te pasen en la tele a la noche. Pero te van a tener que dar lo que mereces. Tener que dar lo que mereces. El pueblo trabajador se está cansando. El pueblo humilde se está cansando. Basta de bravatas y de amenazas. No vaya a ser que nos enojamos y nos tomemos la justicia por nuestras propias manos. Entonces ya será tarde para lamentaciones. Entonces van a conocer lo que es un pueblo de paz y de concordia a lo que es un pueblo que lucha con una mística y un ideal como sea Perón, que la causa del pueblo. Nosotros predicamos la paz, nosotros predicamos la concordia, pero así como dije yo en un discurso en Europa, es inútil hablar de paz. Cuando me preguntaron, ¿qué opina usted de la paz, señora? Es inútil hablar de paz, es inútil vivir, cerrar los ojos a la realidad. No habrá paz en el mundo mientras no desaparezcan las odiosas diferencias sociales. No habrá paz en el mundo mientras los obreros sean carne de cañón en la guerra y brazo de trabajo en la paz. Y no habrá paz en la República Argentina mientras déspotas, antipatriotas y canallas politicastros vendidos por 4 chauchas al extranjero quieren asesinar al líder de los trabajadores. La consigna de la hora, estar alerta,
Cada descamisado ha de ser una célula, pero una célula de la patria y no una célula del comunista que trabaja para Stalin. Nosotros no tenemos más banderas que la bandera azul y blanca. Nosotros no cantamos más himno que el nuestro y nosotros no victoriamos más general que el general Perón porque no necesitamos a nadie más victoriarlo. Pero no debemos ir a la lucha de masa en este momento hasta que no se dé la orden. Pero cada descamisado, cualquiera que hable mal de Perón, debe romperle un botellazo en la cabeza si es necesario. Indudablemente que el tiempo me ha hecho cambiar de opinión. Hoy creo que cometí un grave error. Yo debía haber decretado la movilización, comenzar por fusilar a todos los generales rebeldes y a todos los jefes y oficiales que estaban en la traición y dominar esa revolución violentamente como violentamente nos querían arrojar del poder. Si en este momento tuviera que hacerlo, lo haría. Porque ahora sé lo que entonces no sabía, que esa gente llegó para hacer el más grave daño que se le pudo haber hecho al país. Yo nunca pensé que pudieran haber argentinos tan poco patriotas que podrían haber conducido el país a donde lo han conducido. Por eso, después de estos 13 años, hoy me afirmo en la necesidad de haber exterminado al enemigo, porque no era el enemigo nuestro, era también el enemigo de la República. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. ¿Qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente.